Hola. Muy buenos días, tardes, o noches. Somos historias de un venado. Y el día de hoy les traemos. Al quinto día. Andrés siempre dijo que aquello había sido un accidente. Lo repitió tantas veces que, con el tiempo, la palabra dejó de significar algo y se convirtió en una especie de escudo. Accidente. Una palabra limpia para algo que no lo era. Había ocurrido una noche lluviosa, en una carretera secundaria casi vacía. Andrés conducía de regreso a casa después de una jornada larga y estaba cansado, pero no lo suficiente como para pensar que no podía conducir. El pavimento estaba mojado, las luces de los automóviles se reflejaban sobre el asfalto y la visibilidad era mala. Entonces ocurrió todo demasiado rápido. Un vehículo apareció frente a él, hubo un volantazo, un golpe seco y después un silencio que parecía imposible después de semejante estruendo. Cuando salió del automóvil, el otro conductor estaba tendido junto a su vehículo. Andrés llamó a emergencias, intentó hacer algo, aunque ni siquiera sabía qué. Se quedó allí hasta que llegaron los paramédicos y la policía. El hombre había muerto. Los agentes hicieron preguntas, tomaron fotografías y reconstruyeron el accidente. No encontraron alcohol en su organismo. Andrés no iba a exceso de velocidad de manera significativa. La carretera estaba mojada. El otro vehículo había invadido parcialmente su carril al tomar una curva. Todo apuntaba a un accidente. Eso fue lo que escribieron los informes. Eso fue lo que dijeron los policías. Eso fue lo que Andrés les dijo a sus familiares cuando tuvo que explicar por qué ya no dormía bien. Pero había una cosa que nunca dijo. Justo antes del impacto, Andrés había visto al hombre. No su rostro. No con claridad. Solo sus ojos durante una fracción de segundo a través del parabrisas. Y había algo en aquella mirada que se quedó con él. No era miedo exactamente. Era sorpresa. Una sorpresa humana, sencilla, terrible. La expresión de alguien que acaba de comprender que no tiene tiempo para hacer nada. Durante los primeros días, Andrés intentó seguir con su vida. Volvió al trabajo, compró comida, respondió mensajes y fingió escuchar cuando sus compañeros hablaban. Por las noches, sin embargo, se quedaba despierto mirando el techo. Cerraba los ojos y escuchaba otra vez el impacto. A veces incluso podía sentirlo en las manos. La vibración del volante, el golpe del cinturón contra su pecho, el cristal temblando frente a él. Se decía que era normal, que el cerebro necesitaba tiempo para procesar un accidente. La primera aparición ocurrió la noche del tercer día. Andrés estaba en la cocina preparando café cuando vio una sombra pasar por el pasillo. No le dio importancia. Pensó que era la luz de un automóvil atravesando las persianas. Continuó preparando la bebida hasta que escuchó un ruido detrás de él. Un golpecito. Después otro. Giró. No había nadie. La cocina estaba exactamente como la había dejado. Fue entonces cuando escuchó una voz desde el pasillo. ¿Por qué no frenaste? Andrés dejó caer la taza. El sonido de la cerámica al romperse contra el suelo hizo que la voz desapareciera. No durmió esa noche. La segunda vez ocurrió al día siguiente. Estaba sentado en su sala viendo televisión cuando una figura apareció reflejada en la pantalla apagada de un aparato que tenía enfrente. Era un hombre sentado en una silla. Andrés no podía verle bien la cara, pero reconoció la ropa. La había visto aquella noche en el accidente. Se levantó bruscamente. La pantalla volvió a reflejar solamente la habitación. Desde entonces comenzó a suceder todas las noches. Al principio la figura solo aparecía durante unos segundos. A veces estaba sentada en una silla. Otras veces caminaba por el pasillo. Una noche apareció junto a la ventana, mirando hacia afuera. Nunca hacía nada. Hasta que Andrés empezó a comprender algo. El hombre no estaba apareciendo para asustarlo. Estaba repitiendo su vida. La primera vez lo vio sentado a una mesa, comiendo. La segunda lo vio poniéndose los zapatos antes de salir de casa. Después apareció leyendo un periódico. Otra noche estaba sentado en su automóvil, escuchando la radio. Andrés comenzó a reconocer pequeños detalles. La taza que usaba, la manera en que se acomodaba el cabello, la forma en que revisaba 2 veces si había cerrado la puerta. Era una rutina. Una vida completa reducida a fragmentos. Andrés comenzó a investigar quién había sido aquel hombre. Descubrió su nombre. Daniel. Tenía 42 años. Vivía solo. Trabajaba como técnico en una empresa de mantenimiento. Tenía una hermana que vivía en otra ciudad y una hija que estudiaba fuera. Andrés encontró fotografías de él en internet y sintió un vacío en el estómago. Era él. Exactamente él. La misma cara que aparecía cada noche en su departamento. La misma persona cuya vida estaba viendo repetirse frente a sus ojos.
El quinto día fue cuando todo cambió. Andrés estaba en su habitación cuando escuchó pasos en el pasillo. No quiso salir. Permaneció sentado en la cama, esperando que desaparecieran. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Entonces alguien llamó. 3 golpes. Andrés sintió que el cuerpo se le congelaba. ¿Daniel? Preguntó, sin saber por qué había pronunciado ese nombre. Del otro lado respondió una voz. No, hubo un silencio. Pero tú sabes quién soy. Andrés no volvió a dormir. Durante las semanas siguientes, su vida comenzó a deteriorarse. Dejó de ir al trabajo con regularidad. Perdió peso. No contestaba llamadas. Cubrió los espejos de su departamento y desconectó el televisor porque había descubierto que las pantallas apagadas se habían convertido en una ventana para aquellas apariciones. El problema era que ya no necesitaba superficies reflectantes. Daniel aparecía directamente frente a él. A veces lo veía al final del pasillo. A veces sentado en el sofá. A veces parado junto a la cama mientras Andrés fingía dormir. Nunca lo tocaba. Nunca hacía falta. Solo lo observaba. Las voces también aumentaron. Ya no hablaba únicamente Daniel. Andrés comenzó a escuchar conversaciones completas que no podía saber si eran recuerdos o alucinaciones. Escuchaba a personas hablando sobre él desde habitaciones vacías. Escuchaba al operador de emergencias preguntándole por el accidente. Escuchaba a los policías. Escuchaba a la familia de Daniel llorando. Una madrugada oyó una voz infantil. Papá todavía te está esperando. Andrés se tapó los oídos. La voz continuó. Dice que no sabe por qué tardas tanto. A partir de entonces comenzó a sentir que Daniel estaba siguiendo una especie de rutina inversa. Cada noche repetía una parte diferente de su vida, pero cada vez se acercaba más al momento del accidente. Andrés comenzó a sospechar que no estaba viendo el pasado de Daniel. Estaba viendo los últimos días de su vida. Y entonces llegó la noche en que vio algo que nunca había visto. Daniel estaba dentro de su automóvil. Andrés observó la escena desde el asiento trasero, aunque sabía que el automóvil no estaba realmente allí. Daniel encendió el motor. Miró el reloj. Revisó el teléfono. Después comenzó a conducir. Andrés sabía lo que venía. No, susurró. Daniel continuó. La carretera apareció alrededor de ellos. La lluvia golpeaba el parabrisas. Andrés comenzó a respirar con dificultad. La escena avanzaba exactamente como la recordaba, pero había algo diferente. Esta vez podía escuchar lo que Daniel decía dentro del automóvil. Estaba hablando por teléfono. Sí, llego en 20 minutos. Una pausa. Te quiero. Andrés cerró los ojos. No quería escuchar el resto. Pero la escena continuó. Daniel dejó el teléfono. Tomó una curva. Y entonces levantó la mirada. Sus ojos se encontraron directamente con los de Andrés. No con los del Andrés que estaba dentro de la visión. Con él. Con el Andrés que estaba sentado en su habitación. Daniel sonrió tristemente. Ahora recuerdas, dijo. La visión desapareció. Andrés permaneció sentado durante horas. Aquella noche entendió que ya no podía confiar en su propia percepción. No sabía si Daniel realmente estaba ahí. No sabía si las voces eran producto de su culpa. No sabía si estaba siendo perseguido por un fantasma o por su propia mente. Y eso era lo peor. Porque no necesitaba que existiera un fantasma para estar condenado. La culpa era suficiente. Al cumplirse un mes del accidente, Andrés había dejado prácticamente de vivir. Las cortinas permanecían cerradas. La comida se acumulaba sin tocar. Había fotografías de Daniel impresas por toda la casa, junto a notas donde intentaba reconstruir sus últimos días. Había escrito frases enteras que luego tachaba porque ya no sabía si las había pensado o realmente escuchado. Una noche encontró a Daniel sentado frente a él. No apareció de repente. Simplemente estaba ahí. Andrés lo miró durante mucho tiempo. ¿Eres real? Daniel no respondió. ¿Estoy loco? Silencio. ¿Quieres que haga algo? Daniel bajó la mirada. Por primera vez parecía triste. Quiero que dejes de verme. Andrés sintió un escalofrío. ¿Cómo? Daniel levantó la cabeza. Pero ya no tenía rostro. Solo una sombra. Y la sombra respondió con la voz de Andrés. Tú sabes cómo. Aquella frase quedó flotando en la habitación. Andrés comprendió lo que su mente le estaba ofreciendo. Y fue precisamente ahí donde debió pedir ayuda. Pero no lo hizo. En lugar de eso, pasó los siguientes días encerrado, convencido de que no había manera de volver a una vida normal. La culpa había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande que el accidente. Ya no se sentía como una emoción. Era una presencia. Una segunda conciencia que caminaba detrás de él, dormía junto a él y le hablaba cuando intentaba pensar en cualquier otra cosa. La última noche escribió una carta. No explicó exactamente lo que había sucedido.
No intentó justificar el accidente. Solo escribió que estaba cansado, que no sabía distinguir entre lo que veía y lo que realmente estaba ocurriendo y que sentía que la vida de Daniel se había quedado atrapada dentro de la suya. Después dejó el papel sobre la mesa. Lo que ocurrió posteriormente quedó registrado de manera breve por las autoridades. Andrés murió esa misma noche por suicidio. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado en el departamento. Pero encontraron algo extraño. En una de las paredes había una fotografía de Daniel que Andrés había impreso semanas antes. La fotografía mostraba a Daniel en una reunión familiar. Había varias personas alrededor. Sin embargo, en el fondo, detrás de todos ellos, aparecía una figura oscura. Una sombra. No estaba en ninguna otra copia de la fotografía. Solo en esa. Y tenía exactamente la misma postura que Andrés tenía en el momento del accidente. Desde entonces, la fotografía permanece guardada entre las pertenencias personales de la familia. Nadie sabe quién la alteró. Nadie sabe si realmente muestra algo sobrenatural. Y nadie puede explicar la última frase escrita por Andrés antes de morir. No estaba en su carta. Estaba escrita en el reverso de la fotografía, con una letra que no parecía suya. Decía: el accidente no terminó cuando Daniel murió. Bueno. Aquí termina el video. Muchas gracias por terminar de verlo, o escucharlo. Si les gustó suscríbanse y denle me gusta, así nos motivan a subir más videos. Gracias.